Ayer terminamos hablando sobre el circuito equivalente del transformador. Vimos que de forma general podríamos representar el circuito equivalente de un transformador de esta manera. Hablamos de los fenómenos que están modelados en el transformador y también hablamos de que podemos hacer ciertas simplificaciones para reducir ese circuito. Perdemos cierta información, como en ese modelo las pérdidas del núcleo. Sin embargo, cuando nos interesa analizar ciertos fenómenos particulares, pues esa simplificación no representa mucha pérdida de exactitud. Entonces, si ustedes también recuerdan de sus clases de máquinas, cada uno de esos parámetros del circuito equivalente se determina mediante una prueba al transformador. Si en el diseño se establece qué configuración y cómo se va a armar ese transformador, cómo se va a configurar físicamente para tener ciertos parámetros, pero una vez construido, pues hay que verificar si esos parámetros realmente son iguales a los valores de diseño. Entonces, para esto se hacen dos pruebas para determinar los parámetros del circuito equivalente, que son las pruebas sin carga y la prueba de cortocircuito. Entonces, más o menos, si ustedes recuerdan esto, lo que se hace es, en la prueba sin carga, alimentamos uno de los devanados a tensión nominal y medimos tres parámetros, que es la tensión, la corriente y la potencia que demanda el transformador sin carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el devanado que no estamos alimentando se mantiene en circuito abierto. Entonces, a partir de esas tres mediciones, tensión, corriente y potencia, en la prueba de circuito abierto, por eso el subíndice OC de Open Circuit, nosotros determinamos prácticamente cuáles serían los parámetros que modela el núcleo. Si ven aquí con VOC y POC calculamos la resistencia, porque durante esa prueba consideramos que prácticamente lo que consume el motor, el transformador, es las pérdidas en el núcleo. Entonces toda la potencia activa que está consumiendo durante esa prueba prácticamente son las pérdidas en el núcleo. Entonces todo eso estaría relacionado con la resistencia que utilizamos para modelar esas pérdidas. De la misma forma, pues, ¿qué es la otra parte que se está demandando durante esa prueba? Pues potencia reactiva o una corriente debida a la magnetización del núcleo. Entonces, esa corriente, pues la podemos calcular mediante esta ecuación, que IM sería la corriente de magnetización, la corriente necesaria para magnetizar el núcleo, y a partir de ella calculamos la reactancia de magnetización. Entonces, de estas dos pruebas, de esta prueba de circuito abierto, calculamos dos parámetros, que es RC y XM. Y de la prueba de cortocircuito, ¿qué sería lo que vamos a calcular? Pues vamos a calcular los valores de la rama serie, que es tanto el devanado primario como el devanado secundario, sus resistencias y sus reactancias de dispersión. Entonces, en esta prueba, como su nombre lo dice, vamos a hacer un cortocircuito en uno de los devanados y vamos a alimentar el otro devanado a una tensión que haga que exista la corriente nominal en el transformador. Entonces, en este caso, lo que se hace experimentalmente es que se va incrementando de forma gradual la tensión aplicada a uno de los devanados, el otro en cortocircuito, y se va incrementando hasta que observemos prácticamente que la corriente que demanda ese devanado es la corriente nominal. En ese momento se detiene el incremento de la tensión y se registran los valores. Entonces, nosotros registraríamos nuevamente la tensión en esa prueba, la corriente en la prueba y la potencia que demanda. En este caso, esos subíndices hacen referencia a short circuit, ¿no? Que es cortocircuito. Entonces, cuando está en cortocircuito, nosotros veríamos que prácticamente toda la corriente pasa a través de la rama serie del transformador.
estaría limitada prácticamente por los devanados. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que la resistencia que modela el núcleo y la reactancia de magnetización son mucho mayores que esas impedancias. Entonces, en un cortocircuito, coloquialmente se menciona que la corriente va a buscar el camino de menor resistencia, en este caso de menor impedancia, que en este caso es a través del cortocircuito. Entonces, prácticamente toda la corriente se iría por los elementos serie. Considerando esto, pues nosotros calcularíamos cuál es la resistencia y la reactancia equivalente. Esa resistencia y reactancia equivalente, pues recuerden que hace referencia a la suma de la resistencia del primario y la resistencia del secundario. Como ya también mencionamos, una puede estar referida a un devanado, del primario al secundario o del secundario al primario. Entonces, en el devanado que se conecte los dispositivos de medición, pues veríamos que todo lo que obtenemos está referido a ese devanado. ¿Qué quiere decir? Si la prueba de cortocircuito se realiza en el devanado primario, pues veríamos que la resistencia R2 estaría referida al primario y para la X equivalente, la X2 estaría referida al primario. Entonces, de esta manera, mediante estas ecuaciones que hacen relación a los datos obtenidos en la prueba y mediante este análisis podríamos determinar cuál es la resistencia serie y la reactancia serie. Y con eso construir nuestro modelo completo del transformador. Si ustedes recuerdan, también en la práctica nosotros veríamos que la prueba sin carga normalmente se hace en el devanado de menor tensión, ¿sí? Entonces, en este caso, la prueba sin carga normalmente se aplica al devanado de menor tensión. ¿Cuál creen que es la razón de aplicar la prueba sin carga al devanado de menor tensión? O si recuerdan por qué. Sí, O sea, adelante. yo recuerdo que un profe Ajá. nos dijo que además de que por seguridad era más fácil medir así porque es por la alta tensión, si mides de alto de alta, hay que usar otros métodos como de manera indirecta, ¿no? Para poder medir. Exacto. Entonces, por eso es más fácil. Exacto, muy bien. Entonces, imagínense, este es un transformador, digamos, de su transmisión, que tenemos un transformador de 115 kV a 13.8 kV, ¿no? Entonces, aunque ambos devanados, digamos, trabajan a media tensión, pues durante esta prueba, ¿qué tendría que hacer? Pues aplicar la tensión nominal a uno de los devanados. Entonces, si ustedes un poco lo razonan, pues sería más sencillo obtener, ahí aplicar una tensión de 13.800 a que aplicar una de 115.000. Adicionalmente, como lo mencionaba su compañero, pues al final yo no voy a poseer un instrumento que de forma directa mida 115.000 volts. Probablemente tampoco uno de 13.800. Sin embargo, sería más sencillo, en este caso, de forma indirecta, pues ver cómo conectar un dispositivo en el lado de 13.800 que en el lado de 115.000 kb. ¿De acuerdo? Entonces, por eso normalmente, no importa sea primario o secundario o cómo esté diseñado el transformador, pues se hace la prueba sin carga en el devanado de menor tensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los parámetros que calculemos durante esta prueba, que es XM y RC, normalmente van a estar referidos al devanado de menor tensión. Ahora, la prueba de cortocircuito normalmente se hace en el devanado de mayor tensión. Ahora, ¿por qué creen que esta se hace en el otro devanado? Si ven, si uno la hago en el de menor tensión, pues quiere decir que la otra prueba la estoy haciendo en el otro devanado. ¿Alguien recuerda la justificación para esto?
Yo creo que era similar, nada más que en este caso con la corriente es menor en el lado de alta, ¿no? Es Exacto, por eso exacto. Muy bien. Así es. En esta prueba mencionamos que necesitamos establecer la corriente nominal. Entonces, la corriente nominal pues va a estar relacionada con el nivel de tensión. Como ya mencionamos, pues vamos a tener cuál es la potencia nominal de un transformador que está dado en volt ampere. Ya en un transformador de potencia, pues vamos a hablar de kilovolt ampere o megavolt ampere. Entonces, ¿cuál de los dos devanados va a ser el que maneje menor corriente? Pues va a ser el devanado de mayor tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En ese devanado, yo ocuparía establecer una menor corriente, ¿de acuerdo? Durante la prueba de cortocircuito, aunque se vea una tensión nominal muy elevada, yo voy a ocupar una tensión mucho menor para generar la corriente nominal del transformador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en cortocircuito. ¿Sí? Entonces tengo la menor impedancia posible. Entonces vería que con una tensión muy baja, comparada con la tensión nominal, se genera la corriente nominal. Entonces, en ese devanado, pues veríamos que ocupa una corriente menor que en el devanado de baja tensión. Si ven ahí, la relación es al menos de 10, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo ocupo una corriente 10 veces menor generarla en el devanado primario o en el de alta tensión o el de más alta tensión que en el devanado secundario, ¿sale? Entonces, esa es la justificación o la razón por la que una prueba se realiza en un devanado y la otra prueba se realiza en el otro devanado. Si no hay limitaciones, pues, digamos, en cuanto a establecer un nivel de tensión y la parte de la medición, pues se podría realizar ambas pruebas en el mismo devanado y los parámetros ya los obtendríamos referidos nada más a un devanado. Pero, como les mencionaba, pues ya en estos transformadores, sobre todo de potencia, pues se hace uno en el baja tensión, otro en alta tensión y podemos establecer cuáles son los parámetros del circuito equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a esto, ¿existe alguna duda? ¿Algo que no hayan comprendido? de momento todo bien, profe. De acuerdo. Ahora, en el sistema de potencia, pues sabemos que tenemos un sistema trifásico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues vamos a tener transformadores trifásicos. Nosotros mencionamos que la relación de transformación de un transformador, pues es la relación entre su número de vueltas, el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. Esto me va a indicar cómo se va a modificar el nivel de tensión. Entonces, conceptualmente, para armar un transformador trifásico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues interconectar tres transformadores monofásicos, ¿sí? Hay bancos de transformación que sí se arman de esa manera, hay algunos transformadores, la mayoría, que ya están todos montados en un mismo núcleo. Digamos, no formamos tres transformadores para armar un trifásico, sino que ya desde el diseño se hace uno trifásico. Pero conceptualmente es como si tuviéramos tres monofásicos. Entonces, esa relación de transformación, nosotros veríamos que se modificaría de acuerdo a cómo conectamos los devanados primarios y secundarios de nuestro transformador trifásico. Entonces, si ustedes observan, aquí están las relaciones de transformación de acuerdo a cómo está conectado el transformador trifásico. Cuando tenemos un transformador en estrella-estrella, primario y secundario en estrella, pues nosotros veríamos que su relación de transformación es igual a la relación de transformación de un solo transformador, ¿sí? Por un solo transformador nos estamos refiriendo a cuál es la relación entre el número de vueltas de la fase A con número de vueltas de la fase A del secundario, ¿sale? Si nosotros tenemos conectado un transformador en estrella delta, ¿sí? El primario está en estrella, el secundario
En delta, nosotros observaríamos que la relación de transformación de ese transformador sería raíz de 3 sobre A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tensión de línea a línea de este transformador, si ustedes recuerdan, en una estrella la tensión de línea es igual a raíz de 3 la tensión de fase. Y en la delta, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Entonces, la relación de transformación, tomando en cuenta cuáles son las relaciones de las tensiones en las terminales de ese transformador, pues sería raíz de 3 por A. Bien, ahora si hacemos la relación de un delta estrella, entonces tendríamos que el primario está en delta, el secundario está en estrella. Veríamos que esa relación sería A entre raíz de 3. ¿Sí ven? Pues es la misma justificación que en la opción anterior, nada más que ahora nuestra delta está en el lado primario. Y finalmente, si tenemos el transformador trifásico conectado en delta-delta, pues aquí las relaciones de las tensiones, pues otra vez serían iguales, tanto en primario como secundario, la tensión de línea y fase serían iguales, por lo tanto, pues veríamos que la relación de transformación sería igual a, que es, al final de cuentas, otra vez, la relación entre los números de vueltas de los devanados. Entonces, si nosotros aquí visualizamos, por ejemplo, cómo estaría una conexión estrella-estrella, vean que aquí se está representando nuestro transformador trifásico mediante la conexión de 3 transformadores monofásicos. Entonces, para hacer la conexión en estrella, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener un punto común, ¿no? Donde están conectados todas las terminales no marca de nuestro transformador. Ahí formamos el neutro del lado primario. Entonces aquí están nuestras entradas al transformador, ¿sale? Y de la misma forma, pues si vamos al secundario, tenemos que formar un neutro, un punto común entre todos los transformadores y tendríamos nuestras 3 líneas, ¿no? Entonces la fase A, la fase B y la fase C. Entonces si ustedes observan las líneas, tanto de entrada como de salida, salen por las marcas de polaridad. En este caso, observen que en esas marcas de polaridad está indicada la dirección de la corriente. Si ven aquí, nosotros veríamos que en el devanado primario la corriente entra por la terminal marca, porque en el devanado primario es donde le estamos suministrando, en este caso, la potencia. Si ustedes recuerdan de la convención pasiva de signos en circuitos, pues vemos que la corriente va del mayor potencial al menor potencial. Entonces es como si fuera un elemento pasivo, ¿sale? Entonces estamos alimentando el transformador. Sabemos que eso nos lo va a, esa potencia la va a ofrecer en el secundario. Entonces si ven en el secundario, la corriente sale de la terminal marca. En este caso el potencial va, la corriente va del potencial menor al potencial mayor. Entonces aquí vemos como el devanado secundario es un elemento activo, ¿sí? Aunque sabemos que el transformador nada más está transfiriendo esa potencia eléctrica, no es capaz de generarla, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes también son aquí un poco observadores, podemos notar que cada una de esas terminales de fase se identifican por una letra y un número. Entonces, si ven en el lado primario, tenemos H1, H2 y H3. Que eso me identificaría cuáles son las terminales marca del transformador. Y del lado secundario, que va a ser el de más baja tensión, X1, X2 y X3. Que esas terminales me indicarían que son las terminales marca del transformador, en este caso en su lado
secundario. Entonces, al final, nosotros no observamos cómo está interconectado internamente el transformador, sino que observaríamos el tanque del transformador, ¿no? Ustedes se imaginan, o sea, hay un transformador, no soy muy bueno para dibujar, pero ahí más o menos, imagínense que ahí está el transformador, nosotros observaríamos que tiene unas boquillas, ¿vale? Que ya hablamos que eso es hecho de un material cerámico o algún tipo de vidrio para aumentar la rigidez dieléctrica. Entonces aquí entrarían las líneas de mayor tensión y nosotros observaríamos que estas serían las terminales, por ejemplo, H1, H2 y H3, ¿no? Entonces a la salida podría estar en una de las paredes del tanque. Entonces las paredes, pues es aquí una tapa, ¿no? Del tanque. Ahí podríamos ver, arriba me faltó la del neutro, pero bueno, imagínense ahí hay otra que se le llama H0, que sería el neutro. Y a la salida, pues veríamos también 4 salidas, ¿no? Que aquí veríamos que salen nuestros terminales del vanado secundario y tendríamos X1, X2, X3 y X0. ¿Salen nuestras 3 líneas y el neutro? Entonces, más o menos así observaríamos la configuración de un transformador. Entre más grande sea, pues veríamos que se agregan otros equipos suplementarios, ¿no? Como la parte de medición para estar viendo la temperatura, los gases generados por el aceite, ¿sí? Para la protección o algún mecanismo de enfriamiento. Sin embargo, pues ahí está, digamos, la configuración básica. Entonces, si ustedes también recuerdan un poco la ventaja de tener ahí la conexión en estrella, es que nosotros podemos conectar cargas a 2 diferentes niveles de tensión, entre las líneas, ¿no? Y entre línea y neutro, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros veríamos esa configuración estrella-estrella, más o menos de esa manera. La relación de transformación, pues al final sería la relación de transformación que existe en un transformador, sería el nuevo número de vueltas 1, el número de vueltas 2, entonces la relación total de este transformador trifásico, dado que está en estrella-estrella, sería A, ¿no? N1 entre N2. Aquí se muestra su representación en un diagrama unifilar. Pues verían que en un diagrama unifilar, como los que hemos observado para representar algunos sistemas, pues, se representa de esta manera. Hay un símbolo también que ustedes pueden ver en algunos diagramas, que es como 2 anillos entrelazados, que ese es un símbolo utilizado en Europa. Entonces eso también representaría un transformador. Y abajo nos indica cómo está conectado ese transformador. ¿De acuerdo? Lo que nos indica esto es que el neutro está aterrizado. Finalmente, pues aquí veríamos la representación de cada uno de los devanados. Entonces yo aplico cierta tensión de fase, en este caso en la fase A, del lado de alta tensión, entre H1 y N, y eso se va Buenos a días. producir Determinó, mediante es la inducción matriz que magnética, pues teníamos. una Estemos tensión midiendo el en la estado, que fase A estemos de la parte midiendo las secundaria, entradas, es, entre pues H1 determinó, y no, N. entonces, que si Recuerden los que probabilidad, si considero esto si ideal, el rango de yo esas vería que la salidas, porque tensión ahora tenemos en el lejos, que lado si los de pongo alta cerca, que si estaría en tiene fase con la oscilaciones, que tensión si no tiene en el lado de oscilaciones, baja. que si quiero ¿Qué quiere decir? Pues oscilaciones, nosotros veríamos la forma de onda, digamos, en la sostenidas. tensión del Otra vez lado exactamente lo de alta y mismo que teníamos prácticamente en antes, fase ¿sí? Y en ese la sentido, tensión pues el del procedimiento lado de es baja. Eso considerando el completamente transformador similar. ideal, pero más o menos lo ¿Qué es lo observaremos que va a pasar? de esa manera. Lo que va a Entonces, pasar es la que ahora modificación del nivel de tensión
sería por la relación del número de vueltas. Lo mismo observaríamos para la fase B y para la fase C. Esto es algo importante también que lo tengan en cuenta porque, pues, si nosotros comparamos, por ejemplo, la diferencia de potencial entre A y B del lado secundario, pues observaríamos que también estaría en fase con la de A y B del lado primario, debido a que ambos están conectados en estrella. Bien, entonces, ¿existe alguna duda? ¿Algo sobre esta parte? Profesor, ¿estos tendrán que ser iguales, todos los transformadores? Exacto, buena pregunta. Sí, para armar el banco trifásico, nosotros tendríamos que idealmente tener que los transformadores monofásicos son idénticos, ¿no? Que tienen la misma capacidad y que manejan el mismo nivel de tensión. Podría haber, ya físicamente, pues sería imposible que sean idénticos, pueden tener unas pequeñas variaciones, ¿no? Sin embargo, si yo conecto transformadores diferentes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues ya no voy a tener el sistema balanceado en principio. Y va a depender de cuáles sean las impedancias de cada transformador, de cómo se transferiría, en este caso, la potencia eléctrica, ¿no? Pero sí, idealmente queremos que los tres sean idénticos. En la realidad, aunque los realice el mismo constructor, van a tener pequeñas variaciones. Sin embargo, pues esa es la forma de armar el banco trifásico. Si no, aquí creo que no tengo una imagen, pero si ustedes han visto cómo es el núcleo de un transformador trifásico, pues veríamos que el núcleo de un transformador trifásico, un ejemplo, sería uno que tiene dos ventanas, ¿no? Y que tendríamos aquí, por ejemplo, el devanado primario de la fase A y en la misma pierna, aquí, tendríamos el devanado secundario de la fase A. Exactamente veríamos lo mismo. No puedo cerrar más devanado, no. Bueno, exactamente tendría lo mismo en las otras piernas del núcleo, ¿no? Entonces en cada una tendría tanto embobinado el devanado primario como el devanado secundario. Sí, así verían un núcleo y los devanados, a todo este conjunto se le denomina como la parte activa del transformador, si yo construyera el transformador trifásico. Cada uno de esas devanados pues van a tener el mismo número de vueltas, ¿de acuerdo? Por eso les mencioné que sería el mismo concepto que tenerlos en teoría monofásicos. Pero sí, si vamos a armar un banco trifásico, pues tienen que ser las mismas características, misma relación de transformación y que manejen la misma capacidad. ¿Sale? No sé si existe alguna otra duda. Ok, al parecer no. Entonces, otra configuración que podemos tener, que es muy común, es que tengamos un lado conectado en estrella y el otro lado conectado en delta, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí en esta representación, vemos que tenemos el lado primario, el lado de más alta tensión, donde tenemos las H, está conectado en estrella, vemos aquí el punto común que forma el neutro de la estrella, otra vez las entradas H1, H2 y H3, que son las marcas de polaridad de ese transformador. Y si ven el lado secundario, pues ahora está conectado en delta. ¿Cómo conectamos aquí la delta? Pues si ven,
tengo la terminal no marca del transformador, de la Vamos a tener fase más restricciones. 3, Porque se aquí conecta va a con la estar metida la terminal matriz C y marca eso nos va a restringir más las de la fase posibilidades 1 de poder y luego sale de la no asignar o marca, no lo los conectamos valores a la propios del marca de la sistema fase enlazo 2, cerrado. En ese sentido, sale de la entonces, no marca de la fase 2 la y de metodología de ahí diseño, y esto es se con lo que termina la terminamos la demostración, clase pasada, ¿sale? Entonces, es marca con no exactamente la marca, misma. marca Partimos de con un no marca. sistema que Y así formamos posiblemente la sea delta. no Entonces, lineal, entre los puntos de obtenemos los puntos de interconexión equilibrio, seleccionamos el entre punto de esos equilibrio terminales alrededor del marca y no cual marca, queremos que opere el tenemos la sistema, terminal A, linealizamos al la sistema, terminal B definimos las y salidas, porque la ahora terminal tenemos C. que Aquí está definir las nuestra salidas, conexión estrella implementamos la ley de control por delta, retroalimentación de ¿sale? salida Entonces, y esta nos ponemos a configuración es trabajar una con los configuración valores común, propios por ejemplo, para una de subestación esta nueva matriz. de una central de ¿Cuál era generación. la cuestión que les Normalmente el empecé a generador comentar va a la estar clase conectado pasada en estrella, en una y que estrella quedó ahí cabetada, medio en y va a suspenso? ir a un La pregunta transformador es, que ¿cuándo está puedo en hacer esto? estrella ¿Cuándo no puedo hacer delta. esto? ¿Qué quiere decir? Pues Que esta fue lo sería mismo que nos la pasó con representación la de nuestra retroalimentación de estados, ¿no? subestación Con la a la salida retroalimentación de de la central de estados generación, nos quedaba ¿vale? clarito esta metodología Esta, y ahorita lo que después vamos a observar dijimos, ahorita, a ver, pues pero ¿cuándo sí podríamos puedo, también cuándo no utilizarlo puedo? para un Y delta fue cuando estrella, ¿no? apareció Nada el más cambiamos concepto de pues controlabilidad. Fue cuando definimos cuál es la cuando posición del un devanado, sistema era completamente donde controlable. emplearíamos en el sistema de Vimos potencia un método una para configuración delta verificar estrella, si el sistema pues era ya la emplearíamos, por completamente ejemplo, aquí controlable como o una línea de no, que era transmisión, con la matriz y ya de llegaríamos, por controlabilidad. ejemplo, a una subestación Si el rango de esa de matriz era un rango, era transmisión igual o a de n, subtransmisión, el que ya sistema podría era estar en este completamente caso en controlable y ahí no delta teníamos problemas. estrella, ¿Qué es lo que ¿no? pasaba? O podría ser un ¿Andas por poco más ahí, adelante, Gael? donde ya tendremos una subestación de distribución que nos brinde otra vez Esa matriz para un verificar si el transformador esta también estrella metodología, 3, que fue lo mismo y ¿no? que quedó el cual queremos que ¿Sale? Entonces podemos tener, digamos, diferente configuración estrella delta, delta estrella, a lo largo del sistema de potencia. Entonces, ahorita lo que veamos para estrella delta, pues también sería aplicable para delta estrella. Entonces, ¿cuál es una de las diferencias con respecto a la estrella estrella? Pues que si ustedes observan, dada la configuración, pues ahora aquí la tensión entre A y B del lado primario sería una tensión de línea en la estrella, y eso es diferente a la tensión de fase. Si ven la tensión de fase, pues sería la diferencia de potencial que tenemos aquí. Y eso difiere en este caso de la tensión de línea. Ahora, del lado secundario, la tensión de fase, que es la de aquí a aquí, entre A y B, pues sería la misma tensión que tenemos en las terminales. Y ya eso es implícito, ¿no? En la conexión estrella delta. Entonces, si ustedes observan, nosotros la tensión que estamos aplicando en el devanado primario de uno de los transformadores, pues sería la tensión de línea o la de AB entre raíz de 3. ¿Y qué se va a inducir en esta fase? Pues se va a inducir una tensión que va a ser proporcional a la tensión que estamos aplicando, de acuerdo a la relación de transformación, ¿no? Entonces, digamos acá, si seríamos en magnitud BAB sobre raíz de 3, y esto sería lo que me está dando en el secundario, ¿no? Este sería B1, este sería B2, ¿no? Entonces sabemos que B1 entre B2 es igual a A, ¿no? Entonces B2 sería igual a B1 entre A, ¿de acuerdo? Entonces nosotros veríamos que esa es la tensión que se induce nada más en una fase, que en este caso ahora sería
nuestra tensión de línea, ¿sí? De ahí observamos las relaciones de transformación que derivamos para el transformador trifásico. Bien, ahora, ¿esto qué implica además de modificar la relación de transformación? También implica que va a haber un desfasamiento, ¿sí?, entre las tensiones. Ustedes recuerdan, para la tensión de línea a neutro en una estrella, hay un desfasamiento de 30 grados. La tensión de línea va a 30 grados en adelanto que la tensión de fase. Entonces, nosotros aquí, al tener ahora una estrella delta, pues aquí tendríamos nuestra tensión de línea neutro en uno de los devanados, y eso se reflejaría aquí más o menos con la tensión, conceptualmente, si tuviéramos aquí un neutro virtual en la delta, que es como resolvemos luego las conexiones en delta, que hacemos un equivalente a una estrella, estaría de esa manera, ¿sale? Entonces veríamos que hay un desfasamiento de 30 grados en atraso de esa tensión de línea neutro, digamos, virtual en la delta. ¿Por qué? Porque ahora en la delta, pues la tensión de fase, sabemos que es igual a la tensión de línea a línea, pero en magnitud. Pero observaríamos que hay un desplazamiento o un desfasamiento de 30 grados de la tensión de línea a línea con respecto de la tensión de línea neutro del primario, ¿sale? Entonces, nosotros veríamos que para modelar el transformador trifásico que está en estrella delta o en delta estrella, tenemos que considerar este desfasamiento. Que aplicamos una tensión, se va a modificar ese nivel de tensión de acuerdo a la relación de transformación. Sin embargo, si no es estrella estrella o delta delta, pues veríamos también adicionalmente un desfasamiento. ¿De cuánto? De 30 grados. Bien, ¿existe alguna duda al respecto? No, profe. Ok. Entonces, resumiendo un poco esto que estábamos analizando, si nos vamos a cómo representa el circuito equivalente, pues ya mencionamos en la estrella estrella, pues prácticamente el circuito por fase sería igualito que un transformador monofásico, ¿no? Aquí está su representación de circuito, sus ramas serie, sus ramas en derivación que representan el núcleo. Sabemos que la relación de transformación totalmente estaría dada por A, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una estrella delta o un delta estrella? ¿Sale? Nosotros, adicionalmente a las impedancias que modelan ese transformador, tendríamos que agregar a ese modelo por fase un transformador ideal, donde ese transformador ideal ya no va a servir para modelar, digamos, el cambio de nivel de tensión, sino nos va a servir para representar el desfasamiento. Si ustedes aquí observan, en el lado primario tengo que es E a la J30 a 1, ¿sí? Si ustedes recuerdan esa representación como escala, pues me está dando la relación de transformación de ese transformador, ¿sí? Si lo ponemos como relación de transformación, pues sabemos que es EJ30 sobre 1, ¿sí? ¿Y a qué es igual en forma polar E a la J30? ¿Alguien recuerda? Ese número complejo en forma polar, ¿cómo sería?
¿Nadie? LJ30 en polar. ¿No? Sería 1 ángulo de 30, ¿no? Entonces, ¿qué estamos ahí representando? Es que observaríamos que esta tensión, digamos, o esa salida, 1 pues sería 1 ángulo de 0, ¿no? Entonces, si ven, lo que estaríamos representando es que la tensión, en este caso del lado primario, está adelantada 30 grados del lado secundario. Entonces, ¿cuál es la que está adelantada? El lado que tenemos en estrella, ¿sí? ¿Qué pasaría si en lugar de tener una estrella delta, tenemos un delta estrella? Pues ya observaría que la relación de ese transformador ideal, que nada más me sirve para modelar el desfasamiento, pues sería de 1 a EJ30, ¿no? Digamos, invertiría en ese caso la relación de transformación. Y de esa manera estaría modelando el desfasamiento que hay por fase en ese transformador delta estrella o estrella delta. Si tenemos finalmente un transformador delta delta, pues su circuito equivalente sería totalmente similar a un transformador monofásico, ¿no? Porque ahí estarían en fase las tensiones y adicionalmente tendríamos la misma relación de transformación que un transformador monofásico, que es la relación A. Entonces, si ven, en este caso lo único que se agrega o se modifica es cuando en nuestro sistema tenemos un transformador estrella delta o un delta estrella, que ya vimos de acuerdo a la etapa de la transformación de la energía, pues vamos a tener diferentes configuraciones, ¿vale? ¿Alguna duda al respecto? No, profe. Bien. Entonces vamos aquí a ver algunas configuraciones especiales. Nosotros podríamos tener también un transformador de 3 devanados, ¿sí? Como el que se muestra en esta diapositiva. Si ven, en este transformador de 3 devanados, como su nombre lo dice, pues vamos a tener un devanado. Si ustedes observan ahí la polaridad de la tensión y la dirección de la corriente, pues estamos considerando que aquí tenemos la potencia de entrada. Y si ven los otros dos devanados, el secundario y el terciario, ambos me están entregando cierta potencia, ¿no? Que quiere decir que la potencia de salida, pues sería lo que me entrega el secundario más el terciario, ¿sale? Entonces, estos tipos de transformadores los podríamos ver en algunas subestaciones donde el secundario pues puede ser el devanado que me otorgue mayor potencia, que me sirve para realizar todavía la transmisión de la energía eléctrica, ¿sí? Hace la mayor transferencia de potencia, y el terciario me puede servir para unos servicios de la misma subestación. Digamos, tomamos de la misma red la energía eléctrica necesaria para operar la subestación, pero no ocupamos la misma tensión que en ese caso podría ser la red de transmisión. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese escenario que sea un transformador de transmisión, pues podríamos tomar una baja tensión de ese terciario, ¿sí? Para suministrar la energía a ciertos servicios que se ocupan ahí mismo en la subestación, ¿no? Como es todo el equipo que se encuentra dentro de las subestaciones. Entonces, para esos transformadores, nosotros observaríamos que su modelo, ¿sí? Sin considerar pérdidas y sin considerar la parte
reactiva o de reactancia inductiva de ese transformador, pues se vería de esta manera. O sea, tu modelo ideal en PU, pues se vería de esta manera, ¿no? Donde si ustedes aquí observan, aquí está la entrada, el primario, el secundario y el terciario. Aquí se puede ver muy fácil que en este nodo está entrando la corriente del primario y si ustedes observan, ahí se deriva la del secundario y la del terciario, lo que indica cómo se está haciendo la transferencia de potencia, ¿sale? Entonces, de esa manera nosotros ahí observaríamos el modelo ideal del transformador de 3 devanados ya en PUs, ¿sale? Que, bueno, quizás es algo que un poco omitimos anteriormente. Si ustedes se imaginan el modelo ideal de un transformador, pues nada más consideramos el transformador que tiene cierta relación de transformación, ¿no? Entonces le aplico una tensión en el primario y me otorga una tensión en el secundario, ¿sale? Y eso está dado por la relación de transformación. Si ustedes recuerdan qué es lo que hacemos en PUs, pues lo que hacemos es seleccionar una base en un lado del transformador y seleccionar otra base del lado secundario, pero que sean congruentes con la relación de transformación del transformador, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos las tensiones entre las bases, que sería aplicar o pasar a PUs, nosotros veríamos que ese transformador ideal prácticamente se transforma en un corto circuito, ¿sí? ¿Por qué? Pues imagínense, aquí pónganle valor para que sea más sencillo identificarlo. Tengo una tensión de 13.8 cables nominal y tengo la salida de 220 volts, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo aplico 13.800 en el primario, voy a obtener 220 en el secundario, ¿no? Entonces, si seleccionamos las bases que sean iguales a los nominales del transformador, yo vería en PUs que si aplico un PU de tensión en el primario, que serían los 13.800, ¿no? ¿Cuánto obtendría en el secundario? Pues obtendría 220. ¿Y eso en PUs cuánto sería? Pues sería también un PU, ¿no? Porque la base del lado secundario son los 220. Entonces, si ustedes observan, ese transformador ideal, cuando lo pasamos a PUs, pues prácticamente es como si se convirtiera en un cortocircuito, ¿no? Entonces, por eso, para el transformador con 3 devanado, se visualiza de esa manera su transformador, su modelo, perdón, ideal en PUs. Bien, si nosotros le agregamos las impedancias, pues aquí nomás veríamos reflejadas nuestras impedancias. Si nada más utilizamos nuestro modelo que tiene, o que considera, mejor dicho, la rama serie, pues así se convertiría nuestro modelo del transformador en PUs. ¿De acuerdo? Ahora, regresando al transformador de 3 devanados, en este transformador pues, también veríamos que circuito equivalente, ya incluyendo las pérdidas y la parte del núcleo y las reactancias de dispersión, veríamos que ese sería el modelo del transformador real, ¿sí? Similar al monofásico con una rama adicional. Estos parámetros también se pueden obtener mediante pruebas. Sin embargo, pues van a estar ligadas siempre dos impedancias. Si ustedes recuerdan, mencionamos que hay dos pruebas, la de cortocircuito y la de circuito abierto.
En la de circuito abierto no habría mucha modificación. Yo aplico una tensión nominal en uno de los devanados y prácticamente la corriente va a ser debida a esa rama de derivación, ¿sale? Y calculo de la misma forma esa rama de derivación. Sin embargo, cuando yo haga la prueba de cortocircuito, que mencionamos, pues voy a cortocircuitar el otro devanado. ¿Pero qué quiere decir? Pues en este tenemos dos. Entonces, si ven, cuando cortocircuito ese devanado, pues la corriente pasaría por Z1 y Z3 primordialmente, ¿no? Porque en esta rama la corriente, ya mencionamos, tendería a cero, porque es muy grande la impedancia comparada con las impedancias serie. Entonces, de la prueba de cortocircuito, pues yo vería que en esa obtendría algo relacionado con Z1 y Z3, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en vez de cortocircuitar esta, ahora cortocircuitamos el secundario? Pues ahí observaríamos que la corriente está limitada por Z1 y Z2. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué podríamos hacer? Pues ¿qué tal si nosotros en lugar de cortocircuitar esas, pues ahora aplico una tensión aquí, en uno de los devanados secundarios o terciarios? Entonces, si ustedes observan ahí el cortocircuito, me daría información de la impedancia Z2 y Z3. Entonces, digamos, tendría ahí 3 valores de impedancia obtenidos de la prueba de cortocircuito. Entonces, todo esto que les acabo de ahí explicar en el diagrama es lo que viene detallado en esta diapositiva, y lo que obtendríamos es esto, ¿no? Z12, Z13 y Z23. Entonces de ahí ya tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones, pues derivaríamos cuál es la impedancia nada más del primario, del secundario y del terciario, ¿sí? Resolviendo ese sistema. Entonces de esa manera determinaríamos cuáles son estas impedancias de ese devanado, de ese, perdón, transformador de 3 devanados. Bien, ¿hasta aquí existe alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Ahora, vamos a finalmente a derivar el modelo de un transformador que tiene, bueno, aquí viene como cambio de derivación bajo carga, o lo que se conoce generalmente como un intercambiador de taps. Primero, ¿saben qué es un tap de un transformador? Es una derivación central, ¿no? Es una Para derivación compartir. central. Nada más puede ser central. Pues supongo que no, ¿no? Puede estar en cualquier punto para separar como la salida de voltaje del transformador. Más o menos. ¿Cuál es la función de un tap? ¿Tú mismo, compañero? Bueno, yo lo que me acuerdo es que lo usamos para un puente de diodos y al menos ahí en el que usamos como que daba la mitad de voltaje nada más, ¿no? Entonces daba como la parte nada más, una fracción. Ok. Bueno, a partir de quizá de ese conocimiento que la mayoría tiene, cuando ustedes compran o utilizan algunos transformadores para sus cuestiones de electrónica,
Normalmente, por ejemplo, pueden comprar un transformador que es de 110 volts y que en el secundario va a tener 3 terminales que pueden ser de 12 volts, 12 volts y de aquí a aquí son 24 volts, ¿no? Entonces, eso que es lo que inicialmente menciona su compañero, lo que estamos haciendo para obtener 2 niveles de tensión en un transformador monofásico es tener una derivación central, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de derivación central? Pues que yo tomo un punto exactamente del devanado secundario donde tengo la mitad del número de vueltas. Originalmente, pues podríamos decir que este transformador es de 110 a 24 volts, ¿no? Y recuerden que eso está relacionado N1 y N2. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo la mitad de las vueltas? Pues lo que obtengo es la mitad de la tensión. Entonces, si ustedes observan, por eso entre la derivación central y una de las terminales, lo que obtendría es la mitad de la tensión de las terminales externas. Entonces, sí, efectivamente, pues ese sería un tap, que es al final es una derivación, que estoy tomando un número parcial de vueltas del devanado. Si agarramos este concepto y vamos cómo estaría en un transformador, pero utilizado en un sistema de potencia o un transformador de potencia, nosotros observaríamos que podríamos tener esos taps en el primario o en el secundario. Sin embargo, nosotros veríamos que para un transformador de potencia, ese tap o esa derivación no estaría en exactamente a la mitad de las vueltas. Diríamos que adicionalmente no solo tendríamos una derivación, sino que podríamos tener varias derivaciones, ¿sí? Entonces imagínense, aquí ya me pasé de agarrar vueltas. Imagínense aquí, voy a borrar este. Ahí está. Entonces yo observaría que en un transformador de potencia que tiene taps, vería que puedo optar por varias derivaciones que normalmente van a tener una variación del 2.5%, ¿sí? Entonces podría tener 10% arriba del nominal o 10% abajo del nominal, que significa que tendría 4 derivaciones hacia abajo, digamos, tomando menos vueltas, o 4 derivaciones hacia arriba, tomando más vueltas. ¿De qué nos sirve tener estas derivaciones? Pues nos sirve para hacer regulación de tensión. Si yo veo que mi sistema en ese punto está operando a baja tensión, pues ¿qué haríamos? Lo que haríamos es elevar la posición del tap, ¿sí? A donde yo tenga una mayor cantidad de vueltas. ¿Para qué? Para que incremente la tensión. Si nosotros observamos que en ese punto hay una sobretensión, ¿sale? Quizá debido a que está descargada la línea de transmisión y se está dando la parte del efecto Ferranti, pues yo podría cambiar la posición del tap a donde tome una menor cantidad de vueltas. Entonces, si ven, esos taps prácticamente lo que me permiten es variar un poco la relación de transformación de mi transformador. ¿Qué función tienen en el sistema de potencia? Pues pueden ayudarme a regular la tensión, ¿sale? Hasta aquí
se entiende esta parte de qué es un intercambiador de taps? Sí. Ok. Ahora, existen dos tipos de sistemas de intercambiadores de taps. Unos que solo pueden operar sin carga y otros con carga, ¿sí? Prácticamente nosotros veríamos que los que son sin carga son sistemas muy simples, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto sin carga? Pues que yo tengo que desenergizar el transformador y de forma prácticamente manual cambiar la posición del tap, ¿no? Entonces hay unos que tienen algún mecanismo ahí sujeto al tanque, hay otros que hay que abrir la tapa del transformador cuando son transformadores secos y cambiar la posición de ese tap. Normalmente pues están ahí aseguradas con unas soleras, unos tornillos, ¿no? Ahora, lo que veríamos más ya en un sistema de potencia, pues veríamos los intercambiadores de taps bajo carga o con carga. ¿Qué quiere decir? Que estos tienen la capacidad de cambiar esa posición del tap sin desenergizar el transformador, que para ello se ocupa cierto mecanismo para hacer este intercambio y que no se generan corrientes transitorias. Entonces, prácticamente nosotros veríamos que al intercambiar la posición de esos taps con la intención de regular la tensión, pues ahí conectaríamos cierta impedancia mientras se hace la transferencia, que es normalmente rápida y es ahí un mecanismo, ¿no?, que tiene varios elementos para que no se genere esa corriente transitoria. Entonces, eso me permite estar sensando el nivel de tensión y de acuerdo al nivel de tensión que esté sensando, que el transformador de forma automática pues pueda posicionarse en el tap que más me ayude a regular la tensión. ¿De acuerdo? Ahora, esto pues operativamente me ayuda mucho. Sin embargo, tendríamos que observar cómo puedo modelar ese transformador que ahora puede estar en una posición que no es su valor nominal. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que pues tenemos una relación de transformación, ¿no? Ya también mencionamos que no vamos a utilizar el transformador en sus valores reales. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Con PUs. ¿Cómo seleccionamos las bases? Pues las seleccionamos ahora sí que en base del nominal del transformador. Pero si ustedes lo razonan, si yo no estoy en el tap nominal, puedo estar 2.5% arriba o 5% arriba del valor nominal. Quedamos, pues puede, teoría, llegar hasta ahí el 10%. O pues puedo estar hasta el 10% abajo del nominal. ¿Qué quiere decir? Pues que eso representaría que ya mi circuito equivalente del transformador en PUs no solo sería una impedancia serie, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya mencionamos que surgió de considerar mi transformador con ciertos valores nominales, ¿no? Entonces, si ven ahí, si yo tengo un tap diferente al nominal, pues ya ahí ese modelo ya no me sirve, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a derivar cuál es el circuito equivalente por fase de un transformador que posee intercambiadores de tap, ¿sí? O que puedo variar al final de cuentas un poco su relación de transformación para hacer la regulación de tensión. Ese modelo que vamos a obtener surge a partir de este circuito. Entonces, si ustedes observan esto,
parecería que tengo una línea con un transformador. No lo es así. Lo que estoy representando aquí es mi impedancia serie del transformador, que lo estoy representando mediante una admitancia. Como ya saben, la admitancia sería el inverso de la impedancia. ¿Esa impedancia cuál es? Pues la impedancia serie, que ya mencionamos que va a estar integrada por las resistencias de los devanados y la reactancia de dispersión de los devanados. ¿De acuerdo? Adicionalmente, ¿qué vamos a agregar? Pues vamos a agregar el modelo del transformador ideal. ¿Sale? Entonces, ahorita no podemos eliminar o nada más con los PUs ese modelo, porque ya mencionamos que lo que queremos ver es que realmente A puede tomar diferentes valores. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a integrar. Entonces, si ustedes visualizan esto, es nuestro salida. Hagan de cuenta que este es mi secundario del transformador. Sería lo que representa la tensión BJ. ¿Sí? Y la entrada del transformador sería lo que está aquí representado por BI. ¿Sale? Entonces, las terminales del transformador están entre el bus I y el bus J. Dado lo que estamos agregando, aquí aparece un bus intermedio, que es BX. ¿Sale? Sin embargo, no pierdan de vista que nuestras terminales están entre el bus I y el bus J. ¿Bien? Entonces vamos a hacer el análisis de ese circuito y derivar un circuito equivalente. Entonces, de aquí nosotros podemos obtener que la relación entre Bx y Bj, si ustedes recuerdan y ahorita regreso, esa sería los buses donde tengo ese transformador ideal. Entonces vería ahí que Bx es igual a 1 sobre A BJ. ¿De acuerdo? Y adicionalmente vería que la relación entre las corrientes en ese transformador ideal, si ven, pues es el inverso de la relación entre las tensiones. Aquí podría parecer raro, pero estoy relacionando secundario con primario. Por eso vemos las relaciones al revés. ¿Sale? ¿Por qué aparece un menos aquí? Pues porque estamos considerando que IJ, si ven, está entrando en el secundario, no está saliendo, ¿sí? Es por eso que ahí ustedes observan un menos, ¿sale? Entonces, a partir de ahí, nosotros podríamos establecer, ya vi cuál es la relación entre las tensiones en ese transformador ideal y las corrientes, ¿de acuerdo? Ahora sabemos que la corriente en el bus I sería la diferencia de potencial que existe en la impedancia del transformador. Entonces, si otra vez aquí regresamos, esa impedancia está conectada entre el bus X y el bus Y. La diferencia de potencial pues, sería BI menos BX, dada la dirección de la corriente. ¿Sale? Entonces, si yo quiero calcular la corriente, ya tengo la diferencia de potencial. ¿Cómo realizamos esto? Pues la dividimos entre la impedancia. Sin embargo, vean que para simplificar la forma de la ecuación, por eso estamos utilizando la admitancia. ¿Sale? Entonces, la diferencia de potencial por la admitancia sería la corriente. Entonces, si sustituimos, en lugar de tener Bx, lo ponemos en términos de BJ. ¿Por qué? Porque nos interesa hacer una relación entre entrada y salida, entre el bus I y el bus J. Obtendríamos esta primera ecuación, que la corriente en el bus I, que es el bus de entrada, sería igual a la admitancia del transformador por BI menos la relación entre la admitancia y la relación de transformación por BJ.
¿Sale? Entonces, esa sería nuestra primera ecuación que está relacionando la tensión de entrada, perdón, la corriente de entrada con la tensión de entrada y la tensión de salida del transformador. Ahora, nosotros, si obtenemos otra ecuación por medio de la relación entre las corrientes, observen, IJ es igual a menos 1 sobre A por la corriente I, o la corriente I del bus I. Si tomamos en cuenta lo que ya obtuvimos de relación anteriormente, pues vemos que IJ sería igual a ese factor por la corriente en el bus I. Y la corriente en el bus I, otra vez, sería esta diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que IJ, que es IJ, la corriente secundaria del transformador, sería igual a esa relación de la admitancia y la relación de transformación negativa por BI más YT sobre A cuadrada, ¿sí? Sobre la magnitud de A cuadrada. Y eso multiplicado por BJ. Ahora, lo que acabamos de hacer es obtener dos ecuaciones. Y está la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sale? Si bien una relaciona la corriente de entrada con las tensiones y otra la corriente de salida con las tensiones. A partir de ahí podemos construir este sistema de ecuaciones en forma matricial. Si ven, las corrientes es igual a una matriz de coeficientes por un vector de tensiones. Entonces, aquí ya tenemos la relación, si ustedes observan, entre las tensiones de salida y entrada con las corrientes de salida y entrada. ¿Sí? Ya no estamos ahí observando nada en relación del bus X, que era ese bus intermedio entre la impedancia y nuestro transformador ideal. Lo que estamos viendo es que aquí estamos obteniendo el modelo de un transformador en términos de su relación de transformación. ¿Sale? Otra vez, ¿para qué nos sirve eso? Pues porque esa relación de transformación se va a modificar de acuerdo a la posición del tap. ¿Bien? ¿Qué sería lo que nosotros ocupamos para modelar ese transformador? Sí, ya tenemos las ecuaciones. Pero, ¿qué es lo que ocupamos para interconectar ese transformador con todos nosotros, con todos nuestros otros elementos del sistema de potencia? Pues ocupamos formar un circuito equivalente. En este caso, el circuito equivalente por fase, que al final de cuentas describa estas dos ecuaciones, ¿sale? Entonces, ya aquí no me voy a meter a derivarlo, ustedes lo verifican. Esas dos ecuaciones nos darían que un transformador con un intercambiador de tap lo podríamos representar mediante un circuito pi, ¿sale? Que ya todos saben, pues más o menos cómo representar ese circuito pi, ¿no? Entonces, si ven, el bus I sería el bus donde no tengo el intercambiador de tap y el bus J sería el bus donde tenemos el intercambiador de tap. Entonces, si ustedes observan, aparecen dos elementos en derivación que dependen de la admitancia serie del transformador y dependen de la relación de transformación. E interconectando esos dos buses, aparece la admitancia serie del transformador entre la relación de transformación. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros tengamos un transformador con intercambiadores de taps, tendríamos que modelar el transformador mediante este circuito pi, donde yo ahí puedo modificar
cuáles son las relaciones de transformación. Parecería un poco más complejo, sin embargo, no lo es, porque observen lo siguiente. Si yo tengo el TAP en el nominal, ¿qué quiere decir? A, pues sería B1 nominal entre B2 nominal, ¿sale? Entonces, si ustedes lo piensan, cuando yo hago la transformación a los valores en PUs, ¿qué hacemos? Seleccionamos las bases igual a los nominales. Si yo selecciono las bases igual a los nominales y hago la relación de transformación, ¿vale? Mi B1 en PUs entre mi B2 en PUs, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque pues, voy a tener un PU de tensión en el primario y un PU de tensión en el secundario, ¿sí? En el ejemplo que habíamos visto anteriormente, pues entran 13.800, salen 220, ¿sí? Si lo convierto a PUs, pues lo que vería es que pongo un PU de tensión a la entrada y sale un PU de tensión a la salida, ¿sale? Entonces, si ven ese modelo, cuando la relación de transformación en PUs es 1, la admitancia serie pues se vuelve YT, ¿sale? Que sería nuestra rama serie del transformador. Y si ven, si A es igual a 1 aquí, ¿a qué es igual eso? Pues 1 menos 1, eso se vuelve 0. Y acá, 1 menos 1, eso se vuelve 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando la relación de transformación es 1 en PUs, ¿vale? Quiere decir que el transformador está operando con sus valores nominales. Y en ese escenario, pues se eliminan esas ramas de derivación y me queda nada más mi rama serie, exactamente como utilizábamos el transformador anteriormente. Si estoy operando con un TAP fuera del nominal, pues ahí sí, ya esa diferencia no se va a hacer 0. Y ya YT, o la impedancia serie, perdón, la admitancia serie, tomaría otro valor, ¿de acuerdo? Entonces, al final, este modelo, pues podría servir para representar también un transformador general, ¿no? Tomando en cuenta que su relación de transformación es 1 en PUs, ¿vale? Entonces, ¿de aquí existe alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan comprendido? Pues se ve similar a los ejercicios que hacíamos antes, pero siento que a lo mejor va a quedar más claro cuando hagamos ejercicios. Bueno, sí, o sea, el análisis es exactamente el mismo. De hecho, es como analizar un circuito de línea media, ¿no? Nada más que nosotros los análisis, cuando hicimos los modelos de línea, todos los hicimos en parámetros reales, ¿no? Ahora, ¿cómo lo haríamos? En PUs, o sea, todo en PUs. Tengo una tensión de un PU alimentando la carga, calcular cuál es la tensión al inicio de la línea o al inicio del transformador. Y sería resolver, al final de cuentas, el circuito. Pero sí, no hay muchas variaciones. Entonces, al final, lo que quiero que observen aquí es que sí, este circuito podría parecer un poco más complejo, pero es una topología ya conocida y al final, cuando veamos la parte de flujos de potencia, vamos a ver que las ecuaciones se derivan de un análisis de corriente en cada uno de los buses. Prácticamente es como, hagan de cuenta que obtener el análisis de flujos de potencia se va a derivar de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los buses, ¿sale? Así de sencillo se deriva. Vamos a ver qué complicaciones existen para resolver ese sistema. Sin embargo, es muy
simple de dónde surge el problema de flujos de potencia. Y vamos a ver que para ese problema, cada una de las impedancias de nuestros o admitancias de nuestros modelos de circuito de cada uno de los elementos que integran el sistema de potencia me van a aportar en ciertos coeficientes del sistema de ecuaciones de ese problema, ¿sí? Pero bueno, más adelante observan esto que les comento, ¿sale? Entonces, ¿alguna otra duda? No, ninguna. Ok. Antes de terminar esta sesión, no sé si ya leyeron el último comunicado del, ¿qué es? El Consejo Técnico, donde estableció que vamos a terminar, ¿no?, las sesiones de forma virtual y habría que convenir la parte de los exámenes. Nosotros sí hemos estado realizando exámenes, en este caso de forma en línea, ¿sí? Lo que nos faltaría es nada más la parte de flujos de potencia. Sin embargo, a esa parte no la evaluamos con un examen, la evaluamos con un proyecto, ¿sale? Ya que les enseño cómo es formular la parte de flujos de potencia, les dejo que ustedes resuelvan algunos problemas de unos sistemas que yo les proporciono y me entreguen ahí un trabajo, desarrollen un trabajo a partir del análisis de esos sistemas. Con eso evaluamos estas últimas 2 unidades. Digamos, prácticamente esta parte de transformadores sería lo último de la 6ª unidad y ya entraríamos a la parte de flujos de potencia, ¿sí? Esos dos otra vez las integramos en el proyecto final o el trabajo final que les dejo, ¿sale? Lo único que sí quiero que tengan en cuenta, que esperemos no suceda, es que quien no alcance el mínimo aprobatorio, pues sí tendríamos que convenir un día para aplicar el examen final y que sea presencial para que lo tomen en cuenta. Y también aprovechando el espacio, a mis estudiantes del laboratorio, si vieron también establece que si queremos podemos regresar y hacer algunas prácticas presenciales. Entonces, les solicitaría pues, que ustedes se pongan de acuerdo. Al parecer tiene que haber unanimidad en si quieren finalizar, ¿no?, las prácticas que tenemos pendientes. No recuerdo en qué número de práctica íbamos, creo que ya en la 7, en la 8. Entonces sí, prácticamente nos quedarían dos prácticas de laboratorio para completar las 10 que estaban planeadas inicialmente. Entonces, coméntenlo si se ponen de acuerdo todos y se les... ahora sí que si pueden, entiendo que ir a la universidad en este momento representaría tomar sus otras clases de forma virtual, si es que las tienen en la universidad. Pero bueno, al final yo estoy en la disposición de, si quieren hacer los últimos 2 prácticas, pues las podemos realizar. Entonces ustedes ahí platíquenlo. Si están de acuerdo los 9 que están conmigo en laboratorio, pues podemos ir ya la otra semana a tomar esas sesiones. Si no, pues bueno, entenderé que no quieren al final realizarla, ¿vale? Y obviamente no hay ningún problema dada la situación que tenemos, ¿sale? Entonces, les comparto las notas, no me mandaron correo ayer, espero ahorita si no se me pase ya subírselas. Y también para el proyecto les voy a pedirle el trabajo en equipo. Entonces vayan formando o integrando entre ustedes mismos equipos de máximo 5 personas, ¿vale? Entonces todo ese proyecto que desarrollen lo hacen en equipos. Entonces ustedes vayan comentando a ver con quién integrar su equipo. Les digo, son máximo 5 personas y a cada equipo les dejo un proyecto diferente, ¿vale?
para que ahí lo vayan comentando y ya la próxima sesión o dentro de 2 sesiones, pues ya me comparten quién serían sus equipos para así evaluarlos. Bien, ¿tienen alguna duda, algún comentario antes de finalizar la sesión? Creo que no. Ok, entonces si no existe ninguna duda, pues ya nos conectamos, nos comunicamos la próxima semana, ¿sale? Que pasen buen día. Gracias, profesor. Gracias. No, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.